Hola, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el acto médico, lo que es la confidencialidad, el expediente clínico, el consentimiento informado y algunos temas más relacionados a esto. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es un poquito el acto médico. El acto médico es la relación médico-paciente. Esto está más que nada basado a la ética. Aquí tiene que ver algunos temas como la responsabilidad legal y el consentimiento informado. También, su objetivo principal del acto médico es prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar alguna enfermedad o condición de salud. También aquí hay 3 etapas. La primera es la diagnóstica, la terapéutica y la de recuperación. Estas etapas nos van a ayudar para saber si hubo una buena o una mala práctica médica. Ahora vamos a hablar de lo que es el expediente clínico. El expediente clínico es un documento médico, legal y administrativo, en donde nos viene algunos datos de los pacientes, como antecedentes, estudios de gabinetes, notas de evolución, consentimiento informado. Esto está más que nada regulado por la norma, la cual es la 004, el cual establece los criterios obligatorios para el manejo, uso y conservación del expediente clínico en los establecimientos de salud, estos ya sean privados, públicos o sociales. Esta norma nos ayuda o nos dice el cómo debe de ir ordenado el expediente clínico. También nos dice o nos ayuda a garantizar una buena atención a los pacientes, ya que aquí la información es clara y precisa para así poder evitar errores y mejorar la atención de salud. También aquí nos ayuda o mejora la relación de médico-paciente. Igual se supone que aquí en el expediente clínico o las hojas de enfermería o los datos que tienen los pacientes están reguladas o están basadas a normas y a los protocolos del hospital, para que todo esto nos ayuda ya sea en un futuro para alguna cuestión legal o más que nada para saber cómo tratar o cómo manejar correctamente el expediente clínico. Ahora, otra pregunta muy importante es cómo se llena el expediente clínico en diferentes pacientes, ¿no? Un ejemplo de esto es en pacientes hospitalizados. Para empezar, el expediente clínico debe de tener la hoja de ingreso del paciente. Esta la realiza el médico. Aquí debe de tener la hoja de signos vitales, el tratamiento, el pronóstico y las hojas de evolución. Esta se tiene que actualizar diario. ¿Por qué? Porque no todos los días el paciente tiene el mismo tratamiento, o a lo mejor no, el paciente puede que a lo mejor el día de ayer estaba mal y el día de hoy mejoró más. O sea, todos esos temas es importante y por eso se debe de tener o se debe de realizar cada día. Ahora, con los pacientes de ambulatorios se podría decir que es casi lo mismo que con los pacientes hospitalizados. Aquí cambia porque debe de tener la ficha de identificación o la hoja de identificación. Tiene que venir el motivo de consulta, el tratamiento, los antecedentes, la exploración física. De igual manera, en esta parte se tiene que poner el tratamiento y un plan de seguimiento, que es la diferencia de los pacientes hospitalizados. Y bueno, aquí todo, ya sea lo de los pacientes hospitalizados y de ambulatorios, aquí no cambia o no tiene que ver, que todos no tienen que tener ninguna abreviatura, ninguna tachadura, ni nada de eso. O sea, realmente ahora se maneja o ahora es diferente, porque antes a lo mejor sí podían, si se equivocaba uno, con corrector o simplemente con una tache y después entre paréntesis o abreviar. Ahorita ya cambiaron un poquito esa cuestión y ahorita se maneja diferente. Aquí la norma o más bien no te está pidiendo o no te lo va a aceptar si tiene este tipo de cosas, las abreviaturas y las tachaduras. De igual manera, estos dos hojas o estos dos documentos siempre tienen que estar firmados por el médico responsable o por el personal responsable. ¿Qué quiere decir? Aquí no se acepta por ningún motivo
que a lo mejor yo como personal de enfermería o yo como pasante, yo no puedo firmar alguna hoja de enfermería, alguna hoja como este tipo. ¿Por qué? Porque aquí son los responsables, que son los enfermeros o médicos adscritos, no el estudiante, no el residente, o hay residentes que por la categoría ya se les respeta, pero lo correcto es que siempre lo haga el médico o enfermero adscrito. Ahora, un tema que actualmente pues ha afectado o está en relevancia en la cuestión de salud es cuáles son los derechos de los pacientes, ¿no? En cuestión del expediente clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes van y dicen, es que yo quiero un expediente clínico, es que son mis datos, es que tú no me lo puedes, tú no lo puedes guardar. ¿Por qué? Porque son mis datos. Y si yo me lo quiero llevar, me lo llevo. No. También por eso es importante saber o nosotros leer la norma o qué nos dice la norma. Algunos derechos que tienen los pacientes es a pedir información, sí, claro, no se les puede negar la información o algunos datos que el paciente requiera. También la corrección de sus datos, porque muchas veces, ya sea por la carga laboral, porque el paciente, que diga el médico, tenía sueño, la verdad en ese momento tuvo guardia y no escribió bien, o no sé, X o Y, muchas veces se escriben mal los nombres, los apellidos, la edad, lo que sea. Y es muy importante también tú como personal de enfermería, como médico, siempre decirle a los pacientes, oye, está bien escrito tu nombre, toda vez la correcta. ¿Por qué? Porque si a lo mejor están mal esos datos, yo como paciente tengo derecho o yo como paciente puedo ir con la enfermera, con el médico y decirle, ¿sabe qué? Mi nombre está mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor era con una S y lo puso con C, ¿no? O sea, eso es por dar algún ejemplo. También otro derecho que tienen los pacientes es que ellos deciden sobre su atención. Si ellos no quieren cierto medicamento, no quieren cierta cirugía, no sé, X o Y, ellos pueden decidir. Nosotros no lo podemos obligar, ¿sí? A lo mejor está bien que nosotros le digamos, ¿sabes qué? A lo mejor por tu condición, por, no sé, por cómo estás, necesitas este medicamento. Si el paciente no lo quiere, se respeta, tú no lo puedes obligar en ningún momento. También de que ellos puedan ir o decidir o ir con otro médico para que les dé diferente punto de vista, porque a lo mejor, no sé, un médico me dijo que tenía tal enfermedad y me dio tal tratamiento, pero yo no quise o yo no estoy de acuerdo a lo mejor, o a lo mejor y sí, pero quiero saber lo que dice el doctor de la clínica tal, ¿no? Uno como paciente tiene sus derechos y se les debe respetar. Igual se les debe de dar a lo mejor un documento y que los pacientes vayan y que le saquen alguna copia a estos mismos. Tú en ningún momento puedes decirle a un paciente, ¿sabes qué? No te voy a dar tu expediente clínico. Y es donde muchas veces se entra en conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque obvio que tú como paciente dices, pero ¿por qué me estás deteniendo mis datos, no? O sea, ¿por qué me estás diciendo que no me lo vas a dar? Y es muchas veces cuando pues entran en este tipo de pelea. Entonces, como lo comenté, es muy importante nosotros saber cuáles son los derechos de los pacientes, qué es lo que sí se debe de hacer y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque así como tienen los pacientes derechos, pues también no puedes a lo mejor darle todo, ¿no? Si sabes que sí, llévatelo y me lo traes, el expediente, ¿qué te parece en una semana? O sea, no. Es por eso que nosotros debemos de saber o debemos, pues más que nada de saber e informarnos, ¿no? Correctamente de cuáles son los derechos de los pacientes. Ahora vamos a hablar de otro tema que igual es muy importante, el cual es la confidencialidad y el secreto médico. Lamentablemente, actualmente no se le da esa importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno como estudiante, uno como pasante, uno como médico, uno como enfermero, muchas veces se le hace fácil, ¿no? A lo mejor vi a mi amiguita, vi a mi comadre, vi a quien tú quieras y vas en la calle, vas en el transporte comentando, ¿no? Ah, es que ¿qué crees? Es que el paciente de tal cama
hizo esto, tiene esto, y yo dije, ay no, o sea, qué asco. Y muchas veces, o sea, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero atrás o alrededor hay demás gente, ¿no? Y puede que en una de esas el familiar del paciente o el conocido del paciente nos esté escuchando. Entonces ahí es donde nosotros entramos en debate. Aquí la confidencialidad se debe de guardar la información, ¿no? O sea, tú no puedes ir secreteando lo que le pasó al paciente, lo que esto. Y aquí no solamente entran los médicos, aquí entra en general todo el personal, lo que es enfermería, nutrición, fisioterapia. ¿Por qué? Porque es como lo comento, ¿no? Tú no puedes ir por la calle comentando lo que le pasó al paciente, ¿no? O decir, ay, no es que ese paciente como colea raro, o dolía asqueroso, no sé, o sea, muchas veces también el cómo se expresan o cómo nos expresamos no es la correcta. Es como lo comento, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pero puede que atrás o alrededor esté el familiar, o a lo mejor no esté el familiar, simplemente están las demás personas. Pero ¿qué dirán las demás personas, no? O sea, a lo mejor si yo estoy escuchando que el enfermero, que el doctor se está expresando de esa manera del paciente, ¿a mí qué seguridad me va a dar de ir y de que ese doctor me atienda, de que esa enfermera me atienda? Ahora, el secreto médico igual es la obligación legal que tiene el médico de respetar la información y de no divulgarla. Aquí también entran sanciones administrativas o penales, ya que aquí no solamente es una llamada de atención, a lo mejor aquí no es de que, ay, sabes que tal paciente, tal familiar te escuchó hablar mal de cierta persona, pues pídele disculpas. No, aquí no, porque aquí es el secreto médico. Aquí es una cuestión legal. La confidencialidad es lo mismo. Tú no puedes estar divulgando información que está pasando de los pacientes. Uno también tiene que ser maduro, tiene que ser responsable, ¿no? A lo mejor si tú como médico, tú como enfermera hablaste mal de tal paciente, y si ese paciente o ese familiar se fue a quejar con algún alto mando, te tienes que ser responsable, ya sea administrativamente o ya sea a lo mejor las circunstancias, esto ya se va a una falta penal, ¿no? O a una consecuencia penal. Otro tema que es muy importante y que lamentablemente no se le da la importancia que se le debe de dar es el consentimiento informado. ¿Y por qué digo que no se le da la importancia? Muchas veces, como lo comenté hace ratito, por la carga de trabajo, porque a lo mejor los doctores acaban de salir de guardia o tienen 20, 30 pacientes, no sé, no quieren, ¿no? A lo mejor están cansados y dicen, ah, pues consentimiento informado, luego lo hago, ¿no? O sabes qué, déjalo y luego lo lleno. Y la firma, pues no sé, invéntatela. Suena un poquito que no pasa, o sea, que uno dice, o sea, ¿cómo es posible, no? Pero no hay duda que a lo mejor no pase. Y el consentimiento informado es más que nada que el paciente está autorizando a que se le haga cierto procedimiento. Este es un documento legal. Entonces, aquí muchas veces cuando los pacientes son sometidos a cirugías, cuando a lo mejor hay pacientes que, ¿sabes qué? Te voy a poner un implante, un DIU, algún método de anticonceptivo, también se le debe de dar el consentimiento informado. De igual manera, cuando tú vas a ponerle algún procedimiento invasivo al paciente, también debes de hacerlo, porque a lo mejor el paciente, vamos, con el procedimiento quirúrgico, ¿no? El paciente por X o por Y se le tiene que cortar alguna extremidad, y si tú no haces eso, tú no llenas el consentimiento informado, ¿qué va a pasar después? Que el paciente pueda que te demande y diga, ¿sabes qué? Yo en ningún momento autoricé que se me amputara alguna extremidad. Ahora, con cuestión de la fertilidad, es lo mismo. A lo mejor uno dice, ay, es un implante, es un DIU. También lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque es un derecho de las personas el poder reproducirse, ¿no? O sea, tú no puedes decirle a las personas, ¿sabes qué? No te reproduzcas, no tengas hijos. Tú no puedes hacer eso.
Entonces, sí, de igual manera, si tú no tienes algo que te ampare o donde se vea que el paciente dio su consentimiento para que se le pusiera, te pueden demandar. Los procedimientos invasivos es lo mismo. Y, por ejemplo, muchas veces yo lo he visto, y yo creo que más de una persona lo ha visto, cuando los pacientes llegan en un estado muy mal en el hospital, llegan a choque, llegan a urgencias y los pacientes están, pues no están conscientes, ¿no? O a lo mejor los pacientes ya no están bien mentalmente, o sea, puede que tengan esquizofrenia, Alzheimer, o sea, ese tipo de enfermedades. Muchas veces aquí son los familiares los cuales firman o cuales ponen el consentimiento informado, pero solamente son en esos casos. Ahora, lo mismo, a lo mejor yo no me quiero poner algún implante, algún DIU, pero mi mamá, mi papá lo quieren y él sí firma el consentimiento informado. Cuando yo estoy bien, cuando yo estoy consciente, ellos no me pueden obligar, nadie te puede obligar a que te pongas algún método anticonceptivo, nadie te puede obligar a que te operen, ¿no? O a lo mejor si tú necesitas un catéter venoso central, ya sea que porque los medicamentos que se te van a poner tienen que ir directo al corazón, o porque a lo mejor las venas que tienen en las extremidades distales no se ven bien, o a lo mejor te quemaste y obvio que no puedes tú lastimar las extremidades, ¿no? Más de lo que ya están. ¿A qué voy con esto? A que tú en ningún momento puedes obligar al paciente. De igual manera, cuando tú vas a dar el consentimiento informado, tienes que decirle al paciente la verdad. Tú no puedes mentirle, no puedes decirle, ay, te va a pasar esto, pero ay, es poquito, no te va a doler, no esto. No, tú no puedes hacer eso, tú tienes que ser claro. Y sabes que si va a doler, sí va a doler. ¿Por qué? Porque el paciente va a decir, es que tú me dijiste que no iba a doler. ¿Y tú qué le vas a decir? Ay, pues te dolió poquito, o sea que es tantitito. No, tú siempre tienes que ser claro y tienes que dar la información veraz. Otro punto es de que tú ya le diste la información al paciente y si el paciente no lo quiere firmar, está en su derecho. Si el paciente lo quiere firmar, adelante. Es como lo comentaba, tú no puedes obligar a las personas a que se sometan a cierto procedimiento o que los pacientes pues a lo mejor con su fertilidad, ¿no? Yo como lo que comentaba hace rato. Entonces, esos temas es muy importante saber qué es el consentimiento informado y cómo llenarlo correctamente. Entonces, son temas un poquito delicados y que se deben de profundizar un poquito más o que se les debe de dar la importancia correcta. Ahora, con toda esta información hay una pregunta o hay algo que uno tiene que saber. Es qué pasa si yo como personal, yo ahorita, un ejemplo, yo soy del área de enfermería, yo me abstengo a darle o a faltar a todo esto que acabo de mencionar. Realmente las consecuencias son un poquito más graves porque es como lo comentaba hace ratito, acá hay consecuencias legales. Ya no son consecuencias de que te llaman la atención y de que con un perdón, ay, perdóname, se resuelve todo, ¿no? Aquí ya no. Entonces, aquí hay consecuencias legales. Aquí también a lo mejor, pues hay un documento que es el Código Penal. Entonces, de igual manera, saliéndonos un poquito del tema, hay que leerlo un poquito, hay que saber qué nos dice, porque en algún artículo, la verdad ahorita no recuerdo muy bien en qué artículo es, nos comenta que tú como personal tienes que hacerte cargo de lo que tú hiciste al paciente. No puedes decirlo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? A lo mejor te pasó un medicamento y ahorita tu hígado ya no va a funcionar. Pero pues perdóname, ¿no? O sea, a lo mejor te traigo algo de comer, te traigo esto y me perdonas, ¿no? Tú como personal de salud tienes que hacerte responsable de lo que tú hiciste. Entonces, estas son algunas consecuencias, ¿no? O sea, sanciones administrativas, legales,
Y pues también a lo mejor algo no tan drástico es de que dañas la confianza de los pacientes. ¿A qué voy con esto? Con que los pacientes ya no van a tener esa seguridad de ir a cualquier hospital. Porque ¿qué van a decir? Es que tal paciente, tal enfermera, tal médico me hizo esto. ¿Y yo cómo voy a saber que si voy a tal hospital va a pasar lo mismo? Esa es una. Otra es de que, como un profesor antes nos había dicho, lamentablemente cuando tú fallas no lo ven como tú fallaste, sino lo ven como la institución. ¿A qué voy con esto? Que si tú fallaste, no solamente es de que tú lo hiciste, sino que el hospital en general fue el que falló, porque cuando uno va a decir, ¿sabes qué? Me trataron mal, no dicen, la enfermera tal, del área tal, me trataron mal, no. Es que el personal del hospital tal me hizo esto. Aquí también tú dañas la reputación del hospital, dañas la confianza de los pacientes y por eso muchas veces los pacientes ya no tienen ya no quieren ir a los hospitales. O sea, muchas veces cuando van, me ha pasado que llegan y actúan muy prepotente contigo, ¿no? Muy groseros. ¿Por qué? Porque piensan que como tal enfermera lo trató mal, pues ahora yo te voy a tratar mal a ti porque ya me trató mal y por si tú me ibas a tratar mal, yo primero te trato mal. O sea, sí es un poquito feo en esa cuestión, pero realmente pasa. O sea, lamentablemente todo esto pasa. Entonces, estas son algunas cuestiones que pasa cuando nosotros como personal de salud no le damos ese cumplimiento, ¿no? A todo lo que acabo de comentar anteriormente. Igual, otra cuestión es de que, ¿qué pasa si de igual manera yo como personal de salud no acato ahora a las normas de salud? Hay una infinidad de normas. Y en el área de salud es igual. Va desde el equipamiento o la infraestructura de los hospitales, el expediente clínico, como lo acabo de comentar, van normas hasta de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, como es la de terapia de infusión, hay normas que nos hablan de cómo tratar a las madres, ¿no? O sea, todo ese tipo de normas para pacientes con diabetes, con hipertensión, hay demasiadas normas. Entonces, ¿qué pasa si yo no acato o no cumplo con las normas? Para empezar, puede que tú tengas un incumplimiento o nos vamos un poquito más a lo legal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros como personal de salud, si yo quiero abrir alguna clínica, pues si no estoy acatando a ciertas normas como lo comenté, como es la norma de infraestructura, como es la norma del RPBI, ¿qué va a pasar? Las sanciones. Y no son multas, no son sanciones de a lo mejor 10 días de jornada laboral o 1,000 pesos de multa. O sea, no, sí es un poquito más complicado. Y por ejemplo, como tomando este ejemplo de alguna clínica, si yo no hago esto, ¿qué van a hacer? Me van a cerrar mi lugar, ¿no? Y no es uno que te cierran un día, un mes, puede ser un cierre permanente, ¿no? Entonces es importante que nosotros acatemos las normas. ¿Por qué? Porque son obligatorias, son normas oficiales, no son normas que a lo mejor están ahí porque alguien no tenía nada que hacer y dijo, ay, si me pongo a hacer una norma. Las normas están por algo. Entonces, nuestra responsabilidad es saber qué dicen las normas y el por qué están ahí. No solamente, como comento, no solamente están por estar, ¿no? A lo mejor me ha tocado ver que a lo mejor tú preguntas, ¿y de qué nos habla tal norma? Nos habla de esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. ¿Pero de qué nos habla? ¿Tú qué entiendes por esa norma? No, pues nos habla de esto. Pero, ¿qué debes de tomar en cuenta para eso? No, pues es que no sé. O sea, no solamente es saber el título de la norma, ¿no? A lo mejor del RPBI, no solamente saber, la norma del RPBI. Sí, pero ¿qué te habla esa norma? ¿Qué te quiere decir? ¿A cuánta capacidad tienen que estar los botes de RPBI? ¿Dónde debe de poner, por ejemplo, las bolsas, ¿no? La bolsa negra, la bolsa roja, la bolsa amarilla.
como comento, las bolsas no están solamente por ahí, ¿no? A lo mejor a mí me gusta la bolsa amarilla y pues voy a tirar la basura municipal en la bolsa amarilla. Son esos temas o esas características que tú como personal de salud debes de saber lo mínimo, lo esencial. No es de que tú te leas toda la norma y que te sepas de pie a pa, no. Simplemente saber de qué te está hablando esa norma y por qué es importante que tú la sepas. Y más como lo comento, si tú quieres abrir alguna clínica, tienes que saber todas estas normas. Y si no, como lo comento, te puede llegar alguna sanción legal. Entonces, pues más que nada es evitar eso, ¿no? O sea, evitar algún incumplimiento, alguna sanción o hasta incluso que te quiten tu cédula, ¿no? Tu licencia, tanto lo que tanto te costó, lo que te costó 4 o 5 años de estudiar para que por un error, por no saber ciertas cosas, te la quiten. Entonces, son estos temas o es por esto que nosotros debemos de saber el por qué, ¿no? O sea, por qué están las normas, qué nos comentan cada una de ellas. De igual manera, pues, ¿qué pasa, no? ¿O qué pasaría si yo como personal de enfermería igual omito alguna de estas faltas, ¿no? Hago o negligencia o algún daño al paciente. Aquí es penal, aquí ya nos vamos por años, aquí ya no es de que a lo mejor una multa yo creo que es lo de menos. Aquí ya tú puedes entrar a la cárcel y son mínimo 5 años. Entonces ya nos está hablando de la cuestión de dinero. Otra es faltas administrativas, que es lo más leve, por así decirlo. También de ética y profesional, ya que muchas veces hay sanciones. Y pues civil, ¿no? O sea, aquí es por daños y perjuicios causados al paciente. Es a lo que voy o vamos nuevamente tocando todos estos temas. Estas preguntas se relacionan entre sí. ¿A qué voy? Que tanto lo que es el expediente clínico, va basado en la norma, el consentimiento informado, el secreto médico, todo eso está relacionado entre sí. Y este comentario o este punto a tratar, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque uno tiene que saber cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, qué es lo que va más allá. A lo mejor uno dice, ay, a lo mejor me dieron una falta administrativa, a lo mejor me dieron una multa, pues lo pago. Muchas veces no es así. Porque, como comenté, a lo mejor alguna negligencia de que, bueno, aquí yo los conozco como lo que igualmente es evento centinela, evento adverso, cuasi falla. Cuando un evento adverso es cuando tú le causas un daño irreversible al paciente. A lo mejor, como les comento, no puede que una falta administrativa, me quitan, no sé, doy dinero, lo que tú quieras, pero tú ya estás fallando o tú ya estás perjudicando la vida de los pacientes. Y no solamente estoy hablando de perjudicar, de que se sintió mal el paciente y le diste un paracetamol y el paciente revivió. No. Muchas veces estos errores afectan alguna extremidad del paciente, alguna función de sus órganos vitales. De igual manera, es lo que comentaba hace ratito, también fallas a, pues a la relación del paciente, ¿no? A que el paciente empiece a desconfiar un poquito en los servicios de salud, en los hospitales. Es como comenté. Entonces, todos estos temas son muy importantes conocerlos, muy importantes saberlos y pues ser un poquito más conscientes. Cualquier personal de la salud, no solamente yo como enfermería, médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, todos nosotros tenemos una obligación con el paciente. Y nuestra obligación, pues todos nos han dicho, ¿no? Yo creo que no hay persona que no haya escuchado de que, es que tú eres personal de la salud. Ah, pues cuidas a las personas. Eh, entonces, es importante que nosotros le demos esa atención a los pacientes, que nosotros cuidemos la salud y no perjudicarla. Y esto no solamente es de que
te voy a hablar bonito, te voy a atender tu camita, te voy a bañar. No, también va un poquito más allá, como lo comentaba hace ratito. Saber un poquito de las normas, ¿no? O sea, yo creo que sí es pesado porque son muchas normas. Yo creo que es aburrido, ¿no? A lo mejor decir, es que está tanta norma y tengo que estudiarla y esto. Sí es, bueno, sí es un poquito pesado, pero todo tiene un porqué. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que saber cómo actuar. Eh, Como comenté, las normas están por algo, nos dan cierta información clave que nosotros debemos de manejar, que nosotros debemos de saber. Entonces, espero que toda esta información haya servido, ya que de igualmente mucha información es desde mi punto de vista como enfermería, como enfermera. Muchas personas pueden tener diferentes ideas y claro, se acepta, pero a lo que yo voy o a lo que yo quiero hablar es un poquito más de este punto de vista, ¿no? De este lado de lo que es la enfermería. Entonces espero que esta información haya servido, haya sido un poquito clara, ya que son temas muy extensos, temas muy complicados que, como comenté hace ratito, que tienen que ver en cuestiones legales, que no solamente es un documento y ya, no, son documentos un poquito más complicados. Entonces, espero que haya servido un poco. De igual manera, para darnos un poquito una idea de lo que son estos temas, ¿no? De la importancia de darle ese seguimiento de pues darle la importancia, ¿no? A todos estos temas. Entonces, muchas gracias igual por la atención y bueno, es todo de mi parte.